Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es grato estar con ustedes nuevamente aquí y poder volver a saludarlos. La porción que nos ha convocado hoy de una historia de esas de estremecedoras, de esas sensitivas, muy humanas. Es prácticamente una novela, la novela de la familia de Jacob José. De hecho, así es como inicia la porción, ¿no? Esta es la historia de Jacob, José siendo de tantos años y tal, tal, tal. La porción es Vayeshev y se asentó. Y contiene esa historia de José, o así inicia la historia de José y sus hermanos, unos hermanos, digamos, de dudoso proceder, de un proceder en la vida bastante, vamos a decir, interesante, para mal, ¿no? Y un José que era todo lo contrario, un José que se portaba bien, pero cuyo buen comportamiento, además de muchas otras virtudes, hacían al, a la molestia de sus hermanos, ¿no? Hacía la molestia de sus hermanos y esto los tenía en disputa al punto tal de que era tan fuerte la disputa que planean, entre otras cosas, matarlo. Al final dicen, bueno, pero esto nos puede traer más problemas, hay ataques de conciencia por ahí en el camino, en alguno de ellos, y pasa todo tipo de cosas. Pero lo cierto, que nos vamos a basar hoy, es en el hecho de lo que finalmente termina ocurriendo. Le venden. Dice Génesis 37:28. Para, les medio resumía y por encima lo que estaba pasando, pero esta historia es muy, muy conocida, así que por eso voy a leer solamente este versículo. Dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, ¿no? O sea, eran comerciantes de esclavos, eran madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, un hueco, un hoyo donde lo habían tirado, donde lo tenían allá secuestrado, sus hermanos, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y uno lee estas historias y es inevitable que uno se pregunte, ¿no? Bueno, ¿por qué este tipo de cosas? Está bien, era común, vamos a decir, en aquellos días y normal, la esclavitud, ¿no? Se comerciaba con gente. La persona humana era una propiedad en estas épocas. Pero estaban hablando de su propio hermano. ¿Cómo era posible que en el medio no analizaran todo lo que se venía? Le estaban vendiendo a los ismaelitas. Lo estaban vendiendo como esclavo. Sabían lo que significaría para su hermano irse a donde le llevaran. No vamos a especular, el texto nos cuenta en retrospectiva que le llevaron a Egipto, vamos a suponer que no lo sabían, o tal vez sí, pero podían suponer que a donde fuera que le llevaran, no le iban a tratar como rey, lo iban a tratar como esclavo. Podían haber imaginado lo que significaría para su hermano estar solo, lejos, sin su padre, sin sus hermanos, sin su familia, sin su tierra, pasando por todo lo que finalmente tuvo que pasar, que es lo normal que pase un esclavo. Imagínenselo a sus hermanos, a todos estos personajes, pensando en todo esto va a ser nuestro querido hermano. Por todo esto, más o menos podemos figurar qué va a pasar. Ahora, sabiendo que es por todo esto por lo que va a pasar, ¿en cuánto tasamos su precio? ¿Cuál puede ser su valor comercial? Y es de ahí de donde viene mi título para esta enseñanza. ¿Cómo tasas tus precios? Ahora, ¿se imaginan ellos, bueno, en cuánto? ¿Habrán regateado? ¿Habrán negociado? No, dejémoslo en 30, dejémoslo en 40. No, no, cuando mucho les ofrezco 10 por esto. En 20 piezas de plata, dice aquí el texto, le vendieron. ¿En cuánto tasaron el precio? ¿Cuáles fueron sus móviles, sus argumentos, bajo qué criterio tasaron este precio así?
giraron alrededor de unas cuantas cosas. Su comodidad. Uno lee una cosa de estas tan terribles y se pregunta, ¿cómo puede llegar a ser posible semejante ejemplo de inhumanidad, de bestialidad, de salvajismo? Porque, insisto, el comercio con personas era lo normal de su época, pero estamos hablando de hermanos vendiendo a su hermano. Y esto que se supone que estamos hablando de la gente de la Biblia, la descendencia de Israel, el gran Israel. Estos son los grandes patriarcas de la historia de la gran nación de Dios. ¿Cómo es posible que pasen ellos? Bueno, empecemos por decir una cosa. Nos gusta hacer estos juicios, bueno, por esta gente tan mala, tan inhumana, tan cruel, y eso que era el pueblo escogido, ¿qué se espera para los malos? Nos gusta jugar a la buena gente. Y para esto se hace necesario el papel de juzgar al resto de la gente. Entonces, nos gusta ver cosas que pasaron y decir, uff, pero qué crueles, pero qué malos. Uno ve gente por ahí que cuando hay un hurto en la calle y logran aprender, la comunidad aprende al ladrón, luego se levanta la turba a golpes contra el tipo, a acabarlo, que para que aprenda, que por ladrón, que eso no se hace, lo linchan, algunas veces lo han matado, y muchos de los que están ahí golpeando y matando son también ladrones. De pronto no que hurtan en la calle, muchas veces hurtan en la casa, hurtan en el trabajo, hacen lo que puedan y sacan ventaja. Pero ahí como que parece ser más, más humano. A la gente le gusta sentirse buena gente. Y entonces es fácil juzgar al otro de malo y caerle encima para justificarse para sí mismo su bondad. Uno ve noticias, ¿no? Padre mató a golpes a madre, familia, a sus hijos, los envió al hospital y la gente se indigna viendo el noticiero. ¡Oh, qué perverso! Que lo encarcelen, que le hagan, que le devuelvan. Y son gente que en su casa maltrata a su mujer y a sus hijos. Entonces, hacer a un ladito esto de, pero qué crueles, pero qué malos, pero... Sin embargo, ni siquiera me voy a ir a esto. Porque evidentemente uno puede decir que hay inhumanidad, ¿no? En estos hermanos de José. Pero vamos a ver que en la realidad son cosas de lo más comunes. Son cosas de lo más cotidiano. Y pasa incluso hasta en las mejores personas. Analicemos el origen, ¿no? ¿Cuál fue la causa por la que estos muchachos terminaron vendiendo a su hermano? La causa principal, o las causas. Había una cosa común en ellos, había un fastidio, y lo cuenta la Torá. Dice la Torá en 37:11 de Génesis, le tenían envidia. Le tenían envidia. Vamos a ver unas cuantas de las cosas que los molestaba a ellos. Dice Génesis 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Los tipos tenían un fastidio, una bronca terrible, porque Jacob lo amaba mucho a José. Eran unos resentidos. Y yo he oído a mucho expositor y predicador hablar de que por esta razón uno de padre no puede tener favoritos, con lo cual concuerdo. Yo como papá no puedo favorecer más a uno de mis hijos en la presencia de los otros, que los otros lo noten y tengan su cosa. No conviene, no es algo bueno que yo siembro entre mis hijos. Bien, pero el asunto es que este tipo de mensajes esconde también una apología al resentimiento ahí, que si no se tiene cuidado, es lo único que queda en la mente. Está bien, no hay que favorecer, pero muchas veces se va por la vida viendo el favoritismo del padre, el profe, el patrón del trabajo, el presidente, hasta Dios.
Hay mucha gente que va por la vida analizando cómo la vida ha favorecido más a este o a este otro o a este otro. Y caemos en la envidia. Y fácil caemos ahí cualquiera de nosotros. Un salmista cayó en eso y no teme en confesarlo. Dice el salmista, en cuanto a mí, por poco se me resbalaron los pies, porque me detuve a analizar el camino del malo y tuve envidia de él. Bueno, trabajan, hacen negocios, les va bien, prospera su camino, ni Dios parece juzgarlos, se comen al que se les atraviese y no parece no haber justicia, parece no haber retribución para ellos. Mire usted las redes sociales hoy día, llena de gente resentida. Bueno, a través de ese camino se ha hecho mucha política y se han ganado presidencias, entre otras cosas, a través del resentimiento colectivo. Y asusando ese resentimiento se han creado narrativas políticas. Busquemos a alguien, busquemos una cabeza negativa, sembrémosle en el imaginario colectivo esa imagen, esa personificación del mal. Cojamos a una persona que le haya ido más o menos bien, dibujémoslo como el diablo, convenzamos a una cantidad, una masa de gente de que él tiene la culpa de todos sus males, porque él está bien y el resto está mal. Sembrémosle la envidia, sembrémosle el resentimiento y a través de eso hagamos una carrera política, y a muchos les ha funcionado. Pero pasa mucho en cada uno de que analizamos, pero a este sí lo favorece Dios, a este sí lo favorece mi papá, a este sí lo favoreció la vida, a este sí le dan el puesto, este no tuvo inconvenientes para su visa, este no tuvo inconvenientes para que le recibieran su hoja de vida, para que lo admitieran en el concurso por tal puesto público o lo que sea. Estos tipos de reclamos no pueden surgir de una persona que esté cabalmente sana. Una persona sana no repara en eso. Incluso donde evidentemente parezca haber favoritismo. Porque yo, ¿por qué tendría que molestarme de que alguien, no importa si es mi papá? Yo lo digo, yo tengo 2 hermanos. Y yo lo digo con la experiencia vivida. Yo no me molesto de ver que en algún caso favorezcan a alguno de mis hermanos por encima de, porque en todo caso es la libre elección de mi padre o de mi madre o de mi abuelo cuando los tuve. Es su libre elección. Yo puedo quejarme, yo puedo revisar, no está mal que yo favorezca, no me es propicio, pero si el otro lo hizo, no sale del aire. No está eligiendo a otro porque decididamente dijo, Edison es malo y lo voy a castigar. Si favorece más a Pedro, que es uno de mis hermanos, a Ricardo, otro, o si fueran mis abuelos, a Víctor, mi primo, a John, mi primo, si algún abuelo o abuela favoreció, porque ese tipo se ganó su favor. Las cosas no surgen de gratis. Es lo que pasó con José. Jacob lo amaba a José. José seguía sus instrucciones. José hacía caso, obedecía. José era íntegro, cuidando las ovejas de su padre. Y en lo que sus hermanos se descuidaban, José se distinguía. Era apenas lógico que Jacob amara el comportamiento de José. ¿Yo por qué tengo que ir a energizarme negativamente, a llenarme de odio, de fastidio, de envidia contra alguien más porque es más favorecido? Porque es favorecido políticamente, porque es favorecido familiarmente, porque es favorecido, porque hay gente que se molesta porque alguien es más bonito, bonita. Y le fastidia porque ellos de pronto no son igual de agraciados. ¿Y qué vas a pelearte con la naturaleza? Pero hay gente que alienta y alimenta ese resentimiento. Ah, yo soy feo, yo soy fea, yo soy bruto, yo soy pobre. ¿Vas a pelear contra qué? ¿Contra Dios, contra la naturaleza, contra la familia? Ahí empieza el camino. Cuando vemos que nuestros corazones empieza a sembrar la envidia, cuando
la semilla empieza a brotar del resentimiento hacia alguien porque es favorecido, ahí debemos empezar a tener cuidado. Y pasa, tenemos que reconocer lo que pasa. Juan el Bautista estaba en pleno apogeo de su obra ministerial, de su trabajo, de su fama, y aparece Jesús, aparece Yeshua, que era primo suyo, y la gente empieza a seguirle a Yeshua. Le siguieron a él mucho, y muchos de sus discípulos, cuando aparece Jesús en escena, lo empiezan a seguir a él, y se le acerca alguien a cuestionar a Juan, oye, ¿no te da cosa que aún tus discípulos? Y él dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Una persona sana en sus cabales. No le importa ver que alguien es más favorecido. Juan era prácticamente una asceta. En el sentido practicaba el ascetismo. Se alimentaba de miel silvestre, de langostas. Era un tipo con una vida ética muy correcta. Se apartaba a los desiertos. Y venía Jesús, que por testimonio del mismo, más bien era comelón, comía carne, bebía vino, estaba en fiestas. Y tenía un mensaje también, y lo más fácil era ponerse a debatir. Olvídense de que ahora la figura de Jesús es grande y famosa y fue quien fue. Piensen en Juan por el momento. Los dos entregados a transmitir un mensaje espiritual. Un mensaje bueno, un mensaje correcto, digamos. Pero uno era dedicado a las cosas espirituales y el otro enseñaba un mensaje espiritual, pero también se divertía en la vida, digamos, la pasaba bien. Lo más fácil era que Juan encontrara mensaje para predicar en Jesús. Esos predicadores que, bueno, rabinos, ¿no? Para la época. Esos maestros, esos jovencitos rabinos que están apareciendo ahora, que se supone que transmiten un mensaje espiritual, pero se la pasan en fiesta, comiendo carne, bebiendo vino, etc. Con la envidia a flor de piel, ¿no? Nada más. Cualquier parecido, dicen por ahí, con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Así hubiera sido un predicador cualquiera de los de hoy. Se quedan sin mensaje y buscan otro a quien criticar y ya está, la hicieron. No, Juan dice, este está tomando más fuerza. ¿Y a quién le voy a echar la culpa? ¿A mi papá? Que era un importante, digamos, de una línea espiritual importante en el pueblo de Israel. No me promocionó lo suficiente. Irse a quejar con el Sanedrín, irse a quejar con los fariseos. No, este está tomando fuerza. Bueno, es importante que crezca, porque parece que tiene un mensaje más profundo todavía. Y empezó a descubrirlo. Pero para eso es necesario que yo mengüe. ¿Qué diferencia? Bueno, otra de las razones por las cuales le tenían fastidio a José, sus hermanos, dice el versículo 5, seguimos en Génesis 37, 5, dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. No le querían, le tenían fastidio, porque José tenía sueños, y sus sueños eran grandes, eran sueños de grandeza. Él le contó el sueño a sus hermanos, y en el sueño prácticamente se daba a entender, y eran sueños muy claros, no requerían de mucha interpretación, era evidente su sentido. En el sentido, él gobernaba, él estaba grande, y todo lo que había a su alrededor estaba por debajo de él. Soñaba con la grandeza. Esto les fastidiaba a ellos. Piense por un momento cuál es nuestra reacción cuando vemos que alguien tiene sueños. Le menospreciamos, nos burlamos. Hay algo en nuestro corazón, te parece bobo, todavía le hace falta mucho vivir. Es ingenuo. No se ha dado cuenta de la vida real. Aterrice un poquito. Está bien que nos interese que una persona no ande en las nubes. Con buena intención nos acercaríamos, buscaríamos la cercanía con la persona para ayudar, sembrar en la medida de lo posible nuestra experiencia y decirle, oye, mídete un poco. Pero ¿por qué tendría que a alguien fastidiarle a alguien con sueños? Otro que venga y manifieste, tiene visiones,
tiene proyectos hacia adelante y son bastante ambiciosos, ¿por qué tendría que molestarle esto a otra persona? ¿Acaso está filtrándose el germen este del fastidio hacia la grandeza de alguien más, hacia la potencial grandeza? ¿Por qué tendría que alguien molestarle que otro tenga sueños? ¿Es que acaso esto viene a remarcarle sus propios sueños frustrados porque no ha hecho nada por ellos? ¿Por qué tendría que a alguien en la vida molestarle el aparente éxito del otro? Que nunca es algo muy subjetivo y casi imposible de medir. Éxito y a qué precio, que a qué vida tiene. Pero que nos moleste el que a otro le vaya bien, habla de cómo estamos nosotros. Ay, que es un soñador. ¿Y por qué te molesta? ¿Se va a estrellar? Bueno, se va a estrellar él porque él es el que está soñando. Pero yo, ¿por qué tendría que molestarme? El punto aquí no es tanto con lo que hagamos, sino con lo que sentimos. ¿Te molesta que tu tío, tu primo, tu cercano, tu amigo, el que llamas tu amigo, de repente empiece a soñar y a fantasear y a la cosa? Bueno, eso habla de cosas que hay en tu corazón. ¿Cómo tasas tus precios? El versículo, capítulo 37, versículo 2, nos da otra de las razones por las que se ofuscaban, se molestaban los hermanos de José. Dice allí el texto. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. No es solo que José era correcto, no es solo que José era muy hacendoso, es que el hecho de que José fuera tan correcto, tan hacendoso, tan esmerado, remarcaba lo indisciplinados, lo vagos, lo viciosos que eran sus hermanos. Y este era el gran fastidio que tenían ellos. No era solo cuán correcto era José, era lo mucho que su corrección estorbaba su pereza, su flojera, su desidia. Y pasa muchísimo en nuestros medios. Llega alguien a una empresa o está alguien trabajando en una empresa y de repente llega un nuevo trabajador y este viene con toda la energía, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice que escoba nueva barre bien. Llega alguien a la empresa, es esmerado, es trabajador, cumple el horario, hace un poquito más de lo que se le pide y de repente empieza el fastidio. Ay, ¿este qué? Viene a tirarse a la plaza. Se escucha, yo he escuchado mucho esto en los trabajos. Viene a tirarse a la plaza, viene a acostumbrar al patrón a mal. Eso uno le trabaja mucho al patrón y después los acostumbra mal de que después si uno no hace lo que piden, entonces ya lo quieren despedir. Ajá, pero es que para eso te pagan. Sí, pero no, ¿soy qué? Y hay incluso quienes vienen, oye, ven acá, queríamos decirte una cosa. Eso que haces de trabajar tanto y ser muy, no está bueno, ¿sí? Mira, bájale un poquito, cógela suave, aquí trabajamos por ritmos, aquí vamos lentamente, aquí vamos poco a poco, nos turnamos para vaguear, para perder el tiempo, nos avisamos entre compañeros, etcétera. ¿Por qué? Porque la excelencia de alguien más me perjudica. Entonces, el problema de ellos no era tanto con lo bueno que pudiera hacer José. Al fin de cuentas, si el propósito era cumplir con el trabajo, que José sea bueno era excelente para ellos. Menos tenían que esmerarse ellos en trabajar. El asunto es que su excelencia remarcaba su mediocridad. O sea, la excelencia de José remarcaba la mediocridad de sus demás hermanos. Y esto no lo podían tolerar. Y es aquí donde el tema empieza a tomar claridad. ¿Cómo tasas tus precios? ¿Cuál es la forma en que tú valoras los precios con los que juzgas la realidad? En este caso, al otro. Vamos a ver por qué es importante ahora más adelante. Pero, ¿cómo juzgas la importancia del otro? Si analizamos los tres
puntos que vimos acerca de estos, les daba envidia ver el otro cómo era favorecido, se fastidiaban porque el otro tenía sueños y esto remarcaba los propios que no habían hecho algo por alcanzarlo. Y este último de ver cómo la excelencia, el esmero, la entrega de alguien a una causa remarca mi propia mediocridad. Si lo analizamos, hay un común ahí. ¿Cómo tasaban ellos la importancia de José cuando pensaron en ponerle un precio para venderle a los ismaelitas? ¿En qué se basaron? ¿Cuál fue su criterio para tasar ese precio? En cuánto me conviene. ¿Cuánto me conviene la presencia de este tipo a mí en la vida? ¿Cuánto lo que él es otro hijo de nuestro padre, es mi propia sangre, es mi hermano, es un excelente trabajador, es alguien que le conviene a la tribu, al pueblo, a la comunidad toda, al apellido, pero con todas esas bondades, ¿cuánto me conviene a mí? ¿Cuánto me estorba? ¿Cuánto me favorece? Mejor le vendo. Y podemos pedir tanto, porque su valor se tasó dependiendo de la comodidad que a ellos les ofrecía. Y hay que decir que gran parte de la operación de nuestro ego se da aquí, en querer ponerle siempre un rostro externo al cual culpar como fuente de nuestros males. Fíjense que es uno de los males de nuestra generación, de nuestra gente. Los consultorios de los profesionales de la salud emocional, psíquica, están llenos de este tipo de personas. Las oficinas de ayudadores desde lo espiritual y emocional están llenos de este tipo de quejas. Salas de consejeros, de terapeutas, consultorios médicos están llenos de personas con complejos problemas, complejas situaciones, producto de que siempre van arrastrando rostros en los cuales proyectan la culpa de sus males. Y esos rostros suelen ser papá, mamá, una pareja, alguien que me hizo daño de niño, un familiar, alguien que me convenció a muy temprana edad de casarme, un líder que me hizo daño con su narrativa, etcétera, etcétera. Pero siempre buscamos ponerle un rostro externo, alguien a quien culpar por nuestros males. Y en la medida de que este no me favorece, no me ayuda, yo no he podido hacer nada con eso, pero puedo proyectar ahí la culpa. No estoy lo bien que quisiera. Hay que ver quién siente que está exactamente donde quisiera y perfectamente bien como quisiera. Siempre escucho hasta las personas que en un contexto dicen estar plenas, ser felices, tenerlo todo en su estilo de vida, en su familia o en una narrativa que escogió para representar. Después, en otros ambientes y contextos, confesar que no están satisfechos, que quieren más. Así que eso es una cosa un ciclo ahí bastante nubloso para definir. Pero lo cierto es que cuando mucha gente no se encuentra donde le gustaría, como le gustaría, entonces luego la culpa es de este otro, y tasa el valor de los demás siempre desde su egoísmo, desde cuánto me favorece a mí, cuánto ha hecho por mí, cuánto me ha servido. Y así, de estas formas, es como comúnmente empezamos a tasar el valor de los demás, a menoscabar su valor o su importancia, a tal punto que en nuestro corazón estamos dispuestos a venderlos por el menor valor. Por el menor valor. Piensa en esto por un momento. Yo he estado en muchos escenarios, he conocido a mucha gente, distintos tipos de gente, de muchos países, y compartido con ellos, y he tenido que ver muchísimas cosas. He oído, por ejemplo, he estado en escenarios, he compartido, los he vivido de primera mano, donde he estado ahí con algún par de personas, buenas personas, de buena reputación, de buen criterio social, etc. Y he estado ahí y he hecho yo algún comentario o alguien más, por ejemplo, resaltando los alcances de una persona. Por ejemplo, alguna vez
estábamos ahí 3 personas. De repente, creo que fui yo el que hice el comentario. Oye, ya vieron la entrevista a tal personaje. Wow, muy interesante. Habló de esto y aquello y unos puntos muy buenos. No pensé que tal persona, yo imaginé de pronto algo más superficial, algo más vacío, pero me dejó pensando. La profundidad de sus palabras me hizo ver, hay esperanza en esta nueva generación. Es un chico joven, artista. E inmediatamente aquella persona empezó a menoscabar la importancia de los alcances de este. Eh, yo sé de dónde saca él esas cosas. Eso es de tal visión, de la visión de su maestro. Su influencer debe ser tal y tal, que es el que habla de esto y aquello. Y ya luego me di cuenta que es que de eso que hablaba, aunque dijera buenas cosas, no era un sistema que a él le gustara, no era su sistema predilecto. Pero caramba, yo pensaba en ese momento, la idea no era profundizar en ese sistema y qué tan correcto es comparado con otro sistema o lo que fuera. El punto es que dijo cosas muy importantes, muy buenas, que yo pienso que le haría bien a mucha gente de esta generación, a muchos jovencitos, escuchar. Y este otro joven, como era un artista famoso, pues qué bueno que las dijera y que las haya expresado y que muchos de los que consumen su material que produce por redes sociales, pues escuchen algo de valor. Pero no, como no representa mis valores o no es el sistema que yo escogí, no es la narrativa que yo represento, entonces quitémosle valor. ¿Por qué no me conviene? Porque no hace a lo que yo digo, soy, represento. Pues, no puedo sacarle un provecho a esto, redituable, conveniente, medible. Entonces, ¿por qué tendría que darle importancia? Me parece terrible. He visto gente hacer mala cara después de ver que están en algún salón, ¿no? Estamos aquí, un grupo de personas, y llega alguien, pasa sobre todo con las damas, que llega una dama muy bien arreglada y se vuelve la atención de todos, pero también pasa a veces con algunos hombres. Llega alguien, un hombre, una mujer, lo he visto literalmente, de verdad. Alguna vez estábamos en una reunión y llegó ahí una mujer joven, muy arreglada, perfumada, caminaba muy bien, muy linda, muy bonita, su pelo arreglado. Y mientras todos, pues, cada uno con su disimulo, miraba y veía yo a otras personas ahí haciendo. Fastidiados. ¿Por qué? Porque llega alguien y no es que llegó a desfilar, a coquetear, a lanzar besos. Mírenme todos. Llegó con bajo perfil, pero hay gente que por su belleza o su personalidad tienen algo que donde llegan se nota. Y hay gente a la que le molesta eso, que otro se note. ¿Por qué? Porque se lleva la atención. De repente estaban ahí hablando, una de las personas que hizo este rostro fue porque estaban ahí hablando y uno de los interlocutores se fijó en quien había llegado y dejó de prestar atención en el momentito a la conversación. No buscó seguir la conversación, sino que inmediatamente se indispuso. Yo veía, ya, a mí me encanta, estoy así en reuniones, ver las personas. Tal vez no parezca, pero en realidad yo soy de poco hablar. No parezca porque aquí pues ustedes me ven siempre hablando, pero en reuniones, a menos que me generen la charla, yo no soy de los que llego a apoderarme de la atención de todos y a generar charla. Si hay con quien charlar, fantástico, pero no llego a. Entonces uso ese tiempo en ver. Y veía yo cómo se hacía esa cara, porque alguien llegó bien parecido, bien perfumado, y tomó la atención. Y esto indispone a alguien. ¿Por qué? Porque otro tiene que tener la atención. ¿Cuál es el provecho para mí de este? Yo no sé si tengo algo raro, pero siempre tuve esto. Yo estaba en el colegio o más adelante en los trabajos o en círculos sociales o donde fuera. Entonces, si llegaba alguien agraciado desde lo físico o muy inteligente o bien perfumado, bien vestido, lo que fuera, a mí me agradaba estar cerca de esa gente. Siempre tuve un apego por lo estético. No importa si fuera mujer o hombre. O sea, no lo hacía con fines de conquista
o de rivalidad. O sea, me agradaba lo estético, si era bien expresado, bien hablado, si era bien parecido, bonita o bonito, si era, ¿cómo se dice? Pudiente, o sea, venía bien vestido. No sé, me encontraba algo por querer estar ahí. Me parece agradable, pero remarco, hay personas a quienes genera incomodidad. Hay gente, y yo he estado cerca de gente muy inteligente, y de pronto llega alguien más, también es inteligente y de pronto más dado a la verborrea, y se incomodan, se fastidian porque sienten que esta inteligencia del otro, que puede parecer superior, es amenazante a la suya. Pero ¿cuál sería el problema? En otros escenarios he visto gente indisponerse, por ejemplo, cuando está aquí un grupo de personas y de repente alguien le da por elogiar a su pareja, ¿no? Ah, yo tengo el mejor esposo del mundo, yo tengo la mejor esposa. O un ejemplo, alguna vez escuché a alguien poner un ejemplo y dijo, no, y es que esa era una mujer hermosa, casi tan bonita como mi esposa, decía aquella persona. Y de repente yo vi rostros ahí, puesto, vi a una mujer en particular que hizo. Yo dije, ¿por qué tal molestia? ¿Acaso hay ausencia, hay carencias en su ser? ¿Acaso le gustaría también que su marido le elogiara y no es lo que tiene? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué le tiene que indisponer que un esposo elogie a su esposa? Porque a otra mujer tendría que esto fastidiarle. Y una cara de mucha molestia. Es más, lo he visto varias veces. Varias veces he visto esto pasar. Y todo esto, que aparentemente no parece mucho, no parece gran cosa, es raíz de todos los males. Así como dice el texto bíblico que el amor al dinero es raíz de todos los males, esto también es raíz de todos los males. Bueno, no dice la raíz, para decir que es lo único, ¿no? Es una raíz común a todos los males. Esto es una raíz común a todos los males también. Guardar estas sensaciones en el corazón. O sea, juzgar la importancia del otro, el valor del otro, en razón de cuánto me beneficia, de cuánto me exalta, de qué tiene que ver conmigo. O sea, estoy dispuesto a darle valor a algo o a alguien que se me pone enfrente o a algo que alguien hace. Estoy dispuesto a darle el valor en la medida que a mí también pues me beneficie. Y en ese sentido, la gente no tiene problemas con resaltar la belleza de otro, la inteligencia del otro, o lo que sea, en la medida en que esté lejos. ¿Por qué? Porque resaltar su inteligencia, lo grandioso de su narrativa, implica, y yo también soy inteligente porque sigo esta narrativa tan determinante, con argumentos irrefutables. Pero a medida que sea alguien cercano, ya no tanto. Resalto la belleza de, tengo mi predilección, para mí la más bonita o el más bonito es tal. Y el que está lejos, sí, se puede considerar que mi gusto estético es refinado y esto de alguna manera me hace ver también a mi estético. Pero cerca ya no me beneficia, sino que me perjudica, me hace competencia, me minimiza, me reduce a mí para que lo otro se note más. Ya no estoy dispuesto. O sea, el punto aquí central, lo único que quiero remarcar es que si mi juicio para determinar la importancia de lo otro es cuánto me favorece a mí, qué rédito puedo sacar, ahí empieza la raíz, una de las raíces de todos los males. Lo primero es que empiezas a menospreciar en tu corazón. Como está escrito en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es el consejo que da Pablo, según la tradición que escribe la carta a los filipenses, después de haber pasado muchos años, después de él mismo haber experimentado lo que es hacer las cosas por contienda, hacer las cosas por vanagloria, hacer las cosas pensando en cuánto me beneficia, qué importancia me da esto, qué rédito puedo sacar, cuán bien me puedo sentir egoístamente haciendo esto o aquello. Bueno, habiendo él vivido todo eso, ya avanzado en edad, analiza que es una carrera tonta y que lo que uno puede hacer más bien
es hacer las cosas por el gusto personal, por el gusto propio, porque quiero. Y cuando estime el valor de lo que hago y de lo que el otro hace, no estimarlo en razón de cuánto esto me beneficia o tiene que ver conmigo, sino viendo todo el tiempo lo superior que es el otro a mí. Uno diría, pero qué ejemplo de falta de amor propio, ¿no? Como Pablo, seguro que no conocía todas estas doctrinas modernas del amor propio y la autoestima y todo esto. Es que por simple inferencia lógica podemos concluir que es inteligente considerar el otro superior a mí mismo. ¿Por qué? Porque aunque vamos a decir que objetivamente no lo fuera, esto también es muy difícil de medir, pero aunque objetivamente no fuera él superior a mí, el yo considerarlo superior es un acto inteligente, porque hace que no me pierda lo que él puede ofrecer. Tal vez sea mínimo, tal vez el hecho mismo de que él ve las cosas con menos buen juicio que yo, me ayuda a ver la otra cara de la moneda. ¿Cómo lo vería alguien sin buen juicio? Y eso me permite considerar todas las perspectivas antes de una decisión. O sea, siempre lo distinto, lo otro, me ofrece algo, aunque se esté equivocado, pero me ofrece una posibilidad que no está en mí. A veces la perfección misma de alguien le nubla de tomar las mejores decisiones porque es tan correcto que mide todo que se le escapan las cosas más simples que alguien que no es tan brillante lo puede ver en su simpleza. Por eso siempre estimar al otro como superior es un acto inteligente. Pero dije que lo primero que pasa es que empezamos a menospreciar en el corazón la importancia del otro, ¿no? Lo segundo que sucede es esto. Hay una distancia muy corta entre Isaacar, Zabulón, Judá, Neftalí. ¿Quiénes son estos? Los hermanos de José. Hay una distancia muy corta entre estos y Caín. La distancia entre la envidia y el asesinato suele hacerse cada vez más corta, tanto como largas le des en tu corazón al sentimiento. La distancia entre pasar de Zabulón, Judá, Neftalí, Isaacar y Caín es cortísima. Cuando empezamos a albergar en nuestro corazón estos sentimientos, lo siguiente es el asesinato. El asesinato como mínimo moral. Déjenme comento el grande mal que esto conlleva. Mire, no necesitamos tomar un arma en las manos, planear ideas macabras o lo que sea para desaparecer al otro. El solo hecho de que por momentos fantasiemos con una vida mejor sin la presencia de alguien más, ya nos habla de lo viciado que está nuestro juicio. El problema conmigo es este primo, es este, a veces hermano de sangre, literalmente. Hasta el momento he mostrado que los hermanos de José no son nada raro. Muchas veces todos actuamos así con los demás, pero a veces hasta con los propios hermanos. Hay familias donde de verdad un hermano de padre y sangre, de padre, ¿cómo dije? Hermanos de sangre o de padre y madre, tienen estas sensaciones. Pero si yo me sorprendo en la vida fantaseando, cuando este se muera, cuando este esté lejos, cuando a este le vaya mal, cuando a este por fin caiga, ojalá se caiga su teatrito, ojalá se caiga, parece muy bueno, muy inteligente, muy sabio, muy buena persona, pero algún día lo van a descubrir. Cuando yo empiezo a fantasear con cuando lo descubran, cuando se le caiga su fachada, cuando le empiece a ir mal, me voy a sentir mejor. Si yo ya estoy fantaseando, y esto es para que cada uno lo revise, si yo estoy fantaseando con que cuando se caiga esto, yo voy a estar mejor, estoy más cerca de Caín que de Neftalí. Ya estoy pasando de la envidia al asesinato. En mi corazón lo estoy matando. Un amigo que bromeaba bastante con eso, me parece que es más que broma. Llegaba y contaba que había tenido un altercado con algunos clientes. Me decía, uy, hermanito, pero en mi corazón lo despellejé y lo asesiné. Y se reía. Pero me hacía ver el odio, el fastidio que le producía a este cliente. Pasa mucho en la vida. Hablaba el otro día con alguien de otra persona. Me dijo, llegué a cierto lugar, a cierta casa y estaba escuchando a un predicador que decía que la gente de tal nación
eran un error en la vida, porque provenían de los ismaelitas, eran descendientes de Ismael. Ismael fue el hijo que tuvo Abraham con Agar, ¿no? Y que eso había sido un error. Por lo tanto, toda esta gente era un error. El mundo iba a estar bien, un predicador diciendo, y otra persona escuchando, que el mundo iba a estar bien cuando este error dejara de ser. Wow. Y hay mucha gente en la vida. El mundo va a estar bien cuando acaben esta ideología, cuando desaparezcan, maten, hagan lo que sea con esta gente que ve las cosas así. Empezar a fantasear con eso nos tiene más cerca de Caín que otra cosa. ¿Y quieren saber qué es aún más grave? Y voy a terminar ya casi. Que cuando nos permitimos fantasear con una vida sin la presencia de cualquier otro, cualquiera sea, cuando empezamos así a matarlo en nuestro corazón, en realidad nos estamos matando a nosotros mismos. Y no lo digo simplemente en el sentido sentimental de que lo dije ahora, de porque el otro me ofrece cosas que yo no tengo. Aquí lo digo en el sentido más literal posible. Piensa en lo terrible que sucede cuando empezamos a medir a los demás en términos de cuán rentable nos resulta, ¿no? ¿Cuánto rédito personal puedo sacar de esta persona, de lo que dice, de lo que es? ¿Cuán pragmático termina siendo a nuestros intereses? Cuando juzgo a la persona como buena o mala, simplemente en el sentido de cuánto me beneficia a mí esto. Porque, confesémoslo, el malo siempre es malo cuando no nos conviene. Piensen, por ejemplo, en el político. Esos políticos, ladrones, corruptos. Pero que te ofrezcan un contrato, que te permitan trabajar con la administración. Ya no son malos los políticos, ¿eh? Y porque me da un beneficio a mí. Hay un dicho popular por acá, en esta zona, que dice, la rosca es mala, pero no es tan malo en realidad la rosca. Lo malo es estar fuera de la rosca. O sea, la rosca es el combo, ¿no? Estar en el círculo. O sea, estar fuera del círculo es lo que realmente es malo. No hay problema con que haya círculos y preferencias. Cuando somos así, lo terrible de medir al otro, al político, al vecino, al profesor, al padre de familia, al amigo, cuando lo medimos y lo juzgamos, cuando tasamos su precio, en la medida de cuánto me conviene, de cuán útil es, de cuánto rédito le puedo sacar, lo que sucede es bien sencillo de explicar. Tu juicio se nubla. Tus formas de tasar el valor y el precio a los demás se hacen netamente materialista y, consecuentemente, así te empezarás a estimar a ti mismo. No es extraño, entonces, que nos encontremos con personas que en la medida de que va pasando el tiempo, les cuesta el valor propio, les cuesta estimar su vida en términos que no sean materialistas. Cuando yo empiezo a juzgar a alguien porque de negativo, de malo, de no es tan bueno, porque eso a mí no me beneficia, estoy sembrando algo en mi interior. Únicamente en cuanto uno ofrezca beneficios, es valioso. La carta de los Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. En lo que juzgas a otros, ahí te estás condenando a ti mismo. Si tu juicio es en base a qué beneficio te trae este, puedo decir este es bueno o malo en la medida en que a mí me ofrece algo de réditos, juzgarlo, así sea algún juicio interno en mi corazón. De hecho, a eso es que se refiere aquí la carta. Y yo juzgo al otro en mi interior como bueno o malo, dependiendo de cuánto me conviene eso, a mí me estoy condenando. Me condeno a que yo no sirvo si no ofrezco algo. Y este es el asunto. Por eso es que dice Génesis 37:11, volviendo al caso de José, que sus hermanos le tenían envidia, mas su padre Jacob meditaba en esto, porque Jacob había vivido eso con su hermano Esaú, ¿se acuerdan? Las envidias, las tretas, las cosas aquí. Y él sabe que uno de joven cae mucho en este error de medir la importancia del otro en términos de cuánto me beneficia a mí. Pero se está uno condenando a uno mismo a que cuando ya uno no ofrezca un beneficio, ya no tiene valor. Por eso ves ancianos tan resentidos.
Ancianos que se pensionan, se jubilan y empiezan a morirse de a poco, porque sienten que como ya no son útiles, ya no producen, ya materialmente no son cuantificables, entonces su valor es nulo. Y tienen que ir por edad, por cuidados médicos y demás, a vivir donde alguno de sus hijos y se sienten arrimados, se sienten carga, se sienten estorbo, porque se dedicaron su vida a cuantificar a los demás, a tasar su valor en términos de cuánto les beneficiaba a ellos. Y luego cuando ellos ven que no representan un beneficio para alguien más, entonces sienten que ya su vida no vale nada. No tienen un valor intrínseco, sino que valen en la medida de lo que representen hacia afuera. Por eso es que necesitamos tomar acciones a tiempo y empezar a valorar cada pequeña cosa, cada insignificante aporte, cada posibilidad siempre nueva que nos ofrece, hasta el más mínimo elemento que parece insignificante, que verdad lo que dice el vecino ese desdeñable, valorarlo por su valor como persona. No importa si lo único que nos ofrece sea dolor, molestia, mayor complejidad en nuestro propio camino. Hay que valorar eso. Piense finalmente en José y sus hermanos. José, su excelencia, era un estorbo para sus hermanos. Ahora piense de este lado. ¿Qué eran ellos para José? Ellos se comportaron bien mal. Le hicieron mucho daño. De verdad se convirtieron en la espina, en la piedra de tropiezo. ¿Qué tal si José se hubiera dedicado únicamente a proyectar la culpa de sus penas en sus hermanos? No hubiera logrado ser el salvador del mundo en el que finalmente se convirtió. Pero él tomó todo lo que pasó a su favor. Esto lo llevó a Egipto. Bueno, allá como administrador lo hizo perfecto. Como esclavo fue íntegro. Como administrador perfecto. Como carcelero perfecto. Como intérprete de sueños perfecto. Como consejero real perfecto. Pero si él se hubiera quedado culpando a sus hermanos de sus penas, de seguro que no hubiera logrado lo más mínimo. Porque solo logran los que tasan la importancia del otro en su valor intrínseco. Porque así mismo está tasando su importancia y su valor desde lo intrínseco, no desde lo que pueda lograr materialmente. Esa gente salva al mundo. Y ese fue José. Voy a cerrar con unas palabras de Borges en un pequeño escrito que llama El Justo. Y lo dice fantástico. Dice, un hombre que cultiva su jardín en paz, como quería Voltaire. Aquel que se emociona porque existe la música en la tierra. Aquel que se maravilla al descubrir el origen secreto de una palabra. Dos empleados que, en silencio, se enfrentan en una partida de ajedrez en un café del sur. El ceramista que sueña, con paciencia, un color y una forma antes de crearlos. El tipógrafo que alinea con esmero esta página, aunque nunca la lea con placer. Un hombre y una mujer que leen juntos los tercetos finales de un canto olvidado. Aquel que acaricia a un animal dormido sin prisa. Aquel que intenta comprender, o al menos perdonar, el mal que ha sufrido. Aquel que agradece, en silencio, que en este mundo exista Stevenson. Aquel que prefiere dar la razón a otros antes que tenerla él solo. Estas personas, anónimas entre sí, están, sin saberlo, salvando el mundo. Hay un común en esto. Nada de intereses personales, nada de valorar lo otro en tanto me convenga, sino por el solo placer de disfrutar de lo otro, de lo diferente. Aquel que no se enfoca en el daño que le hicieron, sino que se esmera en comprender, o si no lo entiendo, al menos lo perdono, lo que me hicieron. Este tipo de personas salvan el mundo. Es momento de que intentemos salvar el mundo desde otras facetas, desde donde los salvadores lo han intentado hacer. Empecemos a tasar precios diferentes. Este será el precio que nos demos a nosotros. Gracias, Señor, por este momento que nos has concedido hoy, de hacer conciencia, de valorar distinto, de ver las cosas diferente. Ayúdanos a valorar las cosas por lo que realmente son, por el valor que tienen desde adentro. A valorar a los demás por el valor que tiene cada uno, por su valor intrínseco. Ayúdanos así para que podamos entender el verdadero valor nuestro
y que nuestra autoestima, que nuestro amor propio surja, emane de lo que realmente somos, de lo que nos has hecho a cada uno, y no desde lo que podamos valer en términos de lo que representemos, de lo que ganemos, de lo que ofrezcamos. Ayúdanos a recuperar el amor propio basado en nuestra identidad personal justa y no en lo que el mundo ha querido crear de nosotros y en lo que nosotros hemos querido levantar para asombrar al mundo, sino en nuestro verdadero valor del interior. Gracias te doy por esto. Fíjalo en lo profundo de cada corazón, de cada oyente, y que podamos vivir mejor a través de esto, Señor. Gracias. Amén. Bendito sea Dios por su Torah. A ustedes gracias una vez más por estar, por acompañarnos. Cuídense, nos vemos en la próxima. Shavua Tov.